cumplimiento. Bien. Ayer en alguna radio uruguaya hablaron con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo algunas cosas parecidas a estas, ¿no? Bien. Bien. Segundo artículo, que era el que usted decía que es el artículo realmente importante: no se computará plazo alguno procesal de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre del 86 y la vigencia de esta ley para los delitos que refiere el artículo primero, que supuestamente entra en vigencia el 1 de noviembre. Claro, para todos los delitos para los cuales no se podía proceder porque estaba la ley 15.848 de caducidad o de impunidad, como le quieran ustedes llamar, para esos delitos no puede correr el plazo, por lo que yo le decía recién. Si no se podía ejercer la acción, ¿cómo lo vamos a computar para la prescripción? Y usted comparte, porque ayer en los diputados y anteayer en senadores se decía que con esto no se va a lograr que ningún militar acude a un juzgado, que no se va a lograr eso. Incluso el comandante Bonilla dijo: no, y con esta ley estábamos esperando al 1 de noviembre para decir lo que sabemos, y ahora con esta ley no vamos a hablar porque vamos presos. Bueno, él no lo dijo en primera persona, del plural, lo dijo ellos, los otros, ¿verdad? Creo que era así. Pero fíjese que el tema no es que no van a acudir van a acudir, ahora van, no hablarán. Eso ya es distinto, porque ahora no se emplean los métodos para hacer hablar que se empleaban en aquella época. Ahora se les pregunta y si no contesta, no contesta. Y vamos a ver qué pasa o qué consecuencias extraemos. Pero acudir van a acudir, porque no es como estábamos en el año 1986, que fue por el miedo de que no fueran y de quedar desairados porque no habían concurrido con lo que llamaba la justicia. Decimos, la justicia no puede llamarlo. Este es famoso incidente, la caja fuerte, claro, con las citaciones judiciales. De esa manera quedaron como obedientes al derecho y a la justicia, como aquel entrenador de perros, que el perro le obedecía siempre porque él le mandaba venía o no, y entonces el perro venía o no venía. Siempre cumplía. Y ahí cumplieron, claro, no, cumplieron porque no tuvieron la oportunidad de desacatar. Claro. Caducó la pretensión desobediente de las personas que no iban a ir en ese momento. Y el artículo tercero, que no lo tenemos textual, pero habla del tema de los delitos de lesa humanidad. El tercero, bueno, yo no lo traje tampoco, y además cuando me pidieron que dejara el saco quise sacar los lentes por la duda que me hicieran leer algo ustedes y no los había traído. Pero vamos a recordar, lo que dice es también declarativo, declara que esos delitos son crímenes de lesa humanidad a los efectos de los tratados internacionales pertinentes. Pero eso tampoco tiene un efecto directo en este caso, porque eso hubiera tenido sí importancia si el razonamiento al que se hubiera llegado, se hubiera empleado, hubiera sido el que ustedes mencionaban con la palabra esa tan difícil que les cuesta. Tan difícil que yo dejo que la digan ustedes, para que no mezclarnos en el tema. Si el razonamiento hubiera sido premisa mayor, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, premisa menor, estos son crímenes de lesa humanidad, conclusión, por lo tanto son imprescriptibles. Pero acá no se dice que son imprescriptibles, se dice no se cuenta para la prescripción el tiempo en el cual no se pudo ejercer la acción penal. ¿Pero y por qué el artículo 3 no es el más importante? Son importantes simbólicamente. Acá entramos. Como que los parlamentarios dicen, dijimos lo que teníamos que haber dicho y nunca dijimos. Y pienso que puede haber tenido su importancia para lograr los acuerdos dentro del partido político de la fuerza de gobierno que impulsó este proyecto, que algunos querían tener cierta reacción, otros querían tener otra, y creo que a los efectos prácticos el que importa es el segundo, básicamente. Bien. En eso yo le querría aclarar otra cosa, porque cuando nos hablan de que es inconstitucional, bueno, en la Constitución no van a encontrar nada que diga expresamente sobre este tema. Lo refieren a algo que se suele llamar la irretroactividad, es más fácil que imprescriptibilidad, claro, de la ley penal más severa. Pero esa es una explicación, una formulación abreviada y que simplifica demasiado y comprende cosas que no debe comprender. Lo único que prohíben las normas de grado superior a la ley, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 9, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son dos cosas que no están tocadas con esto. La primera es que se considere como delito o se castigue como delito un hecho que no era delictivo en el momento en que se cometió.
Y acá no hay ninguna violación. Nadie me va a decir que un homicidio no era delictivo en ese momento, tortura no eran, aunque no se llamara delito de tortura, desaparición forzosa, aunque no se llamara así, eran delictivos, no hay problema. No se tipifica un delito nuevo. No se tipifica un delito nuevo. El segundo punto que prohíbe esa norma es aplicar una pena más severa que la que regía entonces. Decir que no se cuenta un plazo para la prescripción no es ni aplicar pena ni tiene nada que ver con pena más severa. Entonces no se puede generalizar de ese modo diciendo cualquier ley más severa. Bueno, en una de esas esta la podemos llamar más severa. Yo creo que no. Que además, porque en realidad los castigos pueden ser los mismos que se le hubiera dado en su momento. Pero no está violando ninguna de las dos cosas que no puede violar. Entonces usted, como constitucionalista, una persona que fue 2 veces decano en la Facultad de Derecho, ¿qué piensa que va a hacer la Suprema Corte de Justicia? Porque lo que están diciendo ahora es que esto no va a pasar nada, cuando llegue la Suprema Corte de Justicia va a decir que es inconstitucional, archiven. No veo por qué lo va a decir. Hay declaraciones del presidente de la Suprema Corte, que creo que ustedes tenían más temprano. El día de hoy. ¿El día de hoy o de ayer? Porque yo creo que las leí en el diario de hoy. A las declaraciones que precisamente contesta otro de los argumentos que se han hecho, que habría acá un desconocimiento de la voluntad del pueblo. Y él dice, la voluntad del pueblo no puede ir contra la Constitución, no puede ir contra los tratados internacionales, que también la Corte nuestra, Suprema Corte, ha dicho. Debemos considerar que los tratados internacionales de derechos humanos están incorporados a nuestra Constitución a través del artículo 72, cuando dice que además de los derechos enumerados están también protegidos derecho, deber y garantía, los que sean inherentes a la personalidad humana o deriven de la forma republicana de gobierno. La Corte Interamericana razona de otro modo porque la Corte Interamericana no aplica la Constitución uruguaya, aplica el Pacto de San José. Y ha dicho, el Pacto de San José obliga al Uruguay, y es verdad. Uruguay lo ratificó, rige. Yo el consejo que doy en esta materia, si me lo pregunta algún Estado sobre este tema, en general no me lo preguntan, pero es, piense primero y ratifique después. Y después que ratificó, cumple. Claro. Se nos fue volando el tiempo. Alberto, muchísimas gracias por venir. Bueno, se terminó el tema, entonces con esto ya está solucionado y la justicia dispone. Esperemos que sí, pero va a haber juicios, porque las personas están, incluso ya contrataron a un abogado que además fue de los que votó la ley. Gonzalito. Bueno, no dije quién era. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche aquí y a la 1:30 en Televisión Nacional de Uruguay.